primera técnica concreta es el cuestionario de relevamiento. ¿Qué es un cuestionario de relevamiento? Un listado de preguntas donde básicamente tenemos que incorporar todas estas consultas que están acá, donde le presentamos al cliente, se lo mandamos y el cliente nos contesta esas preguntas. Normalmente cuando los clientes ven un cuestionario de relevamiento que tiene más de una página, ya no lo contestan, ya no tienen tiempo, etc. Entonces recurrimos a la segunda técnica, que es la entrevista, o sea, que no es otra cosa que ir con ese cuestionario de relevamiento y sentarnos con el cliente y hacerle todas las preguntas que necesitemos. Después tenemos los análisis. ¿Análisis de qué? Bueno, básicamente de todo el contenido que anda dando vueltas en la compañía. Si hay un sitio previo, analicemos el sitio previo. Si hay un manual corporativo, tomemos el manual corporativo. Y también podemos hacer análisis de sitios de la competencia, lo que se llaman benchmarks, para ver cómo organizaron la información, qué rótulos utilizan en los botones, qué dice en la página de quiénes somos. De repente, si nosotros creemos que vamos a tener una página, por ejemplo, una sección de quiénes somos, bueno, la competencia la tiene, ¿cómo la organiza la información ahí? ¿Qué dice? ¿Qué no dice? Toda esa información sería, digamos, hacer un análisis benchmark. Y por último, que no necesariamente tiene que ser lo último, en general estas tres cosas se relevan al mismo tiempo, los usuarios. Y ahí tenemos que saber de vuelta casi todo lo que podamos averiguar sobre los usuarios. Y tenemos como, o sea, ¿quiénes son los usuarios a grandes rasgos? En primer lugar, ¿son clientes potenciales de la empresa? ¿Son empleados? En el caso de una intranet, por ejemplo, ¿son los proveedores? En el caso de una extranet, ¿quiénes son? El nivel de conocimiento que tienen, qué tareas van a estar realizando en la interfaz. Si ya están realizando tareas en la interfaz, en el caso de que exista un sitio previo, qué problemas tienen cuando realizan esas tareas. Y si podemos tener acceso a los usuarios, qué sugerencias tienen como para poder mejorar esas tareas, ¿sí? ¿Y cómo podemos saber todo esto? Ahí hay como una gran divisoria de aguas. Básicamente esa divisoria de aguas lo marca el hecho de si tenemos acceso a los usuarios o no. Hay distintos motivos por los cuales no podemos tener acceso a los usuarios. En general tienen que ver con que los clientes no tienen el tiempo ni la predisposición como para poder, y uno no logra convencerlo, digamos, de que se tomen el tiempo para relevar o hacer test o hacer entrevistas directamente con usuarios. Entonces, en esos casos, una de las herramientas fundamentales que tenemos que utilizar son las estadísticas de uso del sitio. Si tenemos acceso a las estadísticas. Si el sitio no tiene estadísticas, ya estamos todavía peor. Es más difícil todavía construir la conducta y al usuario promedio de una determinada interfaz. Si tenemos acceso a los usuarios, ya la cosa se facilita muchísimo, porque ahí podemos hacer entrevistas, test con usuarios, agrupamiento de tarjetas o card sorting, como se explicó en una de las charlas previas. La panacea del arquitecto, digamos, el paraíso del arquitecto de la información es cuando estás desarrollando una intranet de repente y los usuarios te rodean, ¿sí? Si los ves caminar, que van al baño, van a la máquina de café, es como que uno está como el antropólogo, ¿no? ¿Cómo se llamaba la película esa que se iba la mujer y estaba entre medio de los simios? Gorilas en la niebla, ¿era? Bueno, es más o menos esa experiencia. Uno se siente como en el paraíso, porque los usuarios están ahí. Entonces, no hay que perder la oportunidad de hablar con ellos. Y no hace falta, a veces, una entrevista formal. Encerrarlos en una oficina, tipo, ¿no? Cuestionario así duro y cuadrado, sino irse a la máquina de café, charlar con ellos, preguntarles informalmente, che, ¿cómo te parece que se puede llamar tal cosa? ¿O qué tareas podemos hacer? ¿Cómo resolvés tal tarea en la intranet? ¿Cómo te resulta el buscador? ¿Qué sé yo? Les puedo asegurar que en esos casos van a obtener a veces mucha más información de lo que les va a contestar un usuario cuando resuelve un cuestionario de relevamiento típico. Porque se sueltan más, digamos, la opinión es como que fluye, y no está la instancia de análisis de laboratorio, digamos, ¿no? Bien, hasta acá lo que son las técnicas de relevamiento de información. Ahora vamos a ver un poquito lo que son, ¿cómo van hasta acá? ¿Bien? Bueno, vamos a ver un poquito cómo son, digamos, los tres sistemas fundamentales que forman parte de una arquitectura de la información, que son los sistemas de navegación, los sistemas de rotulado y los sistemas de búsqueda.
Con respecto a los sistemas de navegación, tenemos a grandes rasgos 3 sistemas de navegación principales en un sitio web. La navegación global, la navegación local y la navegación contextual. La navegación global es lo que normalmente aparece en el frame superior. Normalmente, no siempre es así. Este esquema que yo les presento acá es el esquema ETL invertida típica, digamos, de una estructura de sitio web. Pero obviamente, como todo esquema, es un reduccionismo, no siempre es así. Pero es más fácil de explicarlo de esta manera. Lo que le decimos ahí arriba al usuario es dónde está parado, tenemos que decirle dónde está y a qué lugares puede ir. En la navegación local le vamos a decir qué contenido está relacionado a la categoría que acaba de seleccionar. Y también estamos diciendo a qué otros lugares puede ir. Y en la navegación contextual, que es lo que se muestra en la página principal, es cuál es el contenido concretamente que corresponde con esas categorías y también le podemos decir cuál es el contenido que está relacionado a toda esa información, ¿sí? Que está en un mismo nivel de importancia. Fíjense, este esquema tiene un agregado también interesante que es que se encaja muy bien con el patrón de lectura típico que manejan los usuarios en una interfaz, que es la F que les comentaba recién Enrique, ¿sí? Entonces, digamos, para los usuarios les resulta muy intuitivo ese patrón de navegación. Fíjense el ejemplo este que está acá. La navegación global la tenemos claramente definida, con las categorías principales de personas, pymes y comercios, empresas, corporativas, etc. Después tenemos la navegación local en la subbotonera de abajo y todo lo demás es la navegación contextual. En este ejemplo de acá, ¿quién se anima a decirme lo mismo? ¿Dónde está la navegación global? ¿Dónde la local? ¿Y dónde la contextual? Global y local. Exacto. Acá tenemos la navegación global y la local juntas, ¿sí? Y todo lo demás es navegación contextual. Esto es solamente para mostrarles que el esquema que les di recién es solamente un esquema y obviamente hay patrones todavía mucho más complejos que estos. Incluso a veces pasa que es difícil desde la home de un sitio identificar claramente cuál es la navegación global, cuál la local y cuál la contextual, ¿sí? Porque cambia mucho cómo se organiza el contenido en la home de cómo se organizan las páginas internas. Bien, con respecto a los sistemas de navegación hay también lo que se llaman sistemas suplementarios de navegación. Básicamente acá tenemos los mapas de sitio, que no son otra cosa que un listado de categorías y subcategorías principales dentro de un sitio web, los índices, como por ejemplo el caso de Wikipedia que les presento acá, que es cuando se ordena alfabéticamente los términos los términos principales, digamos, de un sitio web, y las guías y los tutoriales, como el ejemplo de Blogger, donde se muestran toda la serie de pasos que hay que seguir, por ejemplo, para realizar una determinada tarea. Y después me quiero detener un poquito en lo que son nuevos sistemas de navegación que están surgiendo ahora gracias a las llamadas web 2.0 o en las redes sociales, donde todo el comportamiento, o sea, hasta acá vimos cómo pensaría el arquitecto de la información típico, ¿no? La estructura de contenidos de un sitio. Ahora, esto un poco se empezó a complejizar cuando ya los usuarios de, por ejemplo, las redes sociales o los sitios web 2.0 los empiezan a definir la estructura de navegación de un sitio web. Ejemplos de eso son todo lo que tiene que ver con contenido relacionado. Fíjense, yo pongo arriba de todo un ejemplo de Amazon, donde le mostramos al usuario los productos que están relacionados a un producto que acaba de comprar, por ejemplo, ¿sí? Y eso lo construyen a partir de las conductas que tuvieron usuarios previos que hicieron eso mismo, fueron a comprar determinado producto relacionado a otro. Otro ejemplo, y esto es lo interesante de esto, fíjense el sitio de La Nación o de Amazon, que no son sitios web 2.0 o no son sitios de redes sociales. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con los sistemas de navegación sociales los empiezan a impactar. Entonces, en el caso de La Nación, construyen rankings con las notas más leídas, las más vistas, las más comentadas, etc. Y después sí tenemos así como cosas más web 2.0 que tienen que ver, por ejemplo, con los cloud tags, es decir, las nubes de tags. Los tags son
términos o etiquetas que utilizan los usuarios para definir el contenido que están subiendo o la foto que están subiendo en el caso de Flickr. Esto tiene mucho que ver con lo que se llama la web semántica, que es lo que también se dice que va a ser la web 3.0, que es todo lo que tiene que ver con la generación de metacontenido, es decir, cómo definimos un determinado contenido en base a otro contenido, es decir, contenido que habla acerca de ese otro contenido, pero no es